Declara esta oración cuando todo parezca perdido. Dios abrirá caminos imposibles. Si estás viendo esto, no es casualidad. Llegaste aquí con el alma cansada, con la fe desgastada y con la sensación de que algo dentro de ti se está apagando. Has hecho todo lo posible, has orado, esperado, intentado, llorado, y aún así, nada cambia. Y cuando nada cambia por fuera, algo comienza a romperse por dentro. No sabes si es cansancio, desilusión o simplemente resignación. Solo sabes que ya no tienes más fuerzas, y es ahí, justo en ese lugar silencioso, donde el alma empieza a rendirse, donde el cielo se prepara para hablar, porque cuando todo parece perdido, no es el final, es el escenario perfecto para que Dios empiece algo que tú no puedes ver, pero que ya está en marcha. Has tocado puertas que no se abrieron, has seguido caminos que terminaron en muros, has levantado oraciones que solo parecieron perderse en el aire, y aún así, sigues aquí. No porque tengas todo bajo control, sino porque en lo más profundo de ti, aunque sea con un hilo de esperanza, aún crees que Dios puede hacer algo. Ese algo que no sabes cómo ni cuándo, pero que anhelas desde lo más roto de tu ser. Lo que hoy te parece imposible, lo que no logras entender, lo que no se mueve es el terreno exacto donde Dios está a punto de abrir un camino. Un camino que no verás con tus ojos humanos, pero que tu espíritu ya empieza a percibir. Hay una clase de fe que solo nace cuando ya no hay opciones, cuando ya no se trata de lo que puedes lograr, sino de lo que solo Dios puede hacer. Esa es la fe que mueve montañas. Esa es la fe que abre caminos en el mar. Esa es la fe que no depende de la lógica, sino de la voz que susurra: yo soy el Señor, y yo haré camino donde no lo hay. Y si hoy todo te dice que se acabó, si todo grita que no hay salida, que no hay más oportunidades, que no vale la pena seguir, quiero que sepas esto. El mismo Dios que abrió el mar rojo, que hizo manar agua de la roca, que resucitó lo muerto, es el que hoy te dice: no te detengas aquí, no termines donde yo apenas estoy comenzando. Este mensaje es más que palabras. Es una palabra profética directa a tu espíritu. Es una invitación divina a no rendirte, a no quedarte tirado entre ruinas, a no aceptar como final lo que Dios todavía está escribiendo, porque el cielo ya tiene una respuesta, el cielo ya preparó una salida, el cielo ya decidió abrir un camino donde tú pensaste que todo terminó. Pero ese camino no se activa con resignación, se activa con fe, se activa con una declaración, no una declaración de derrota, sino una declaración de vida, de confianza, de certeza. Aunque no veas nada aún, aunque todo parezca oscuro, aunque no sientas fuerza para hablar, declara. Declara con tu voz lo que tu espíritu aún cree. Declara con tu alma rota que Dios no ha terminado contigo. Declara con tus lágrimas que aún hay promesa, porque cuando hablas lo que Dios dice, la atmósfera cambia. Cuando proclamas lo eterno por encima de lo visible, las puertas que estaban cerradas comienzan a responder. No se trata de lo que mereces, se trata de lo que Él ya prometió. Y si Él lo dijo, Él lo cumplirá. Aunque parezca tarde, aunque parezca imposible, aunque parezca perdido, hoy no estás solo. Este es un encuentro divino entre tu quebranto y el poder de Dios. No es un video más. Es una voz que te busca en medio de tu caos para decirte: no te rendiste en vano, no luchaste en vano, no esperaste en vano. Yo, tu Dios, estoy contigo. Y si crees, verás caminos abrirse donde solo veías ruinas. Abre tu corazón, no cierres tu espíritu, porque este es el principio de algo que cambiará tu vida. Dios no te trajo hasta aquí para dejarte abandonado. Él te trajo hasta aquí para mostrarte que justo cuando pensaste que todo terminó, en realidad apenas comenzaba.
El silencio que duele más que 1000 tormentas. Hay silencios que no son paz, son carga. Silencios que no calman, sino que gritan por dentro. Esos momentos donde clamas y no hay respuesta, donde oras y el cielo parece cerrado, donde pides una señal, una palabra, un indicio, y todo lo que recibes es nada. Ese tipo de silencio no solo duele, desgasta. Hace que te cuestiones si estás siendo escuchado. Hace que te preguntes si estás haciendo algo mal. Te obliga a mirar al techo mientras tus oraciones suben sin eco. Y lo más peligroso no es el silencio mismo, es lo que el enemigo trata de sembrar en medio de él. Cuando Dios calla, el enemigo habla. Susurra mentiras, insinúa abandono, alimenta la duda, te hace pensar que tu fe no es suficiente, que tu pecado es más fuerte que la gracia, que Dios se olvidó de ti. Y si no estás firme, empiezas a creerlo, empiezas a pensar que orar no vale la pena, que esperar fue un error, que ya no hay razón para seguir creyendo. Y es ahí donde muchos bajan los brazos. No porque Dios les falló, sino porque no entendieron el propósito del silencio. La Biblia está llena de silencios que precedieron milagros. Abraham esperó años sin escuchar una palabra nueva. José pasó temporadas en prisión sin explicación alguna. Ruth siguió caminando sin tener ninguna promesa personal. David escribió salmos entre silencios profundos, diciendo: «¿Hasta cuándo, Señor? ¿Te olvidarás para siempre de mí?». Incluso Jesús, colgado en la cruz, exclamó: «Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Cada uno de ellos enfrentó ese mismo tipo de silencio que hoy tú sientes, pero ese silencio no fue abandono, fue preparación, fue estrategia, fue parte del diseño divino que no se entiende desde la carne, pero se revela en el Espíritu. Dios no siempre responde cuando quieres, pero siempre responde cuando conviene, porque no actúa por presión emocional, sino por propósito eterno. Y si Él calla, no es porque no te escuche, es porque está obrando en dimensiones que tus sentidos no perciben. Está ordenando cosas que todavía no ves. Está preparando el terreno, la atmósfera, las personas, los detalles, y cuando todo esté listo, su voz romperá el silencio como trueno sobre tu valle, porque su palabra no llega tarde, llega exacta. El silencio que estás atravesando hoy tiene un propósito mayor. Está formando algo en ti, está limpiando tus intenciones, está profundizando tu fe, está revelando tu dependencia. Porque la fe real no se mide cuando oyes a Dios hablar, sino cuando decides seguir creyendo aunque no oigas nada. Y si logras permanecer en ese lugar, si logras resistir la tentación de rendirte en medio de ese vacío, te aseguro por la palabra que verás lo que muchos no vieron: la manifestación de un Dios que honra al que permanece. A veces el mayor acto de fe es quedarte quieto. Es orar aunque no sientas, es adorar aunque duela, es proclamar aunque no veas, es declarar: yo sé que mi Redentor vive, mientras todo a tu alrededor parece muerto. Ese tipo de fe provoca a Dios, lo conmueve, lo activa, porque reconoce que Él es digno, aun cuando no entiendes lo que está haciendo. Y ahí, en ese tipo de confianza, en ese tipo de perseverancia, es donde se abren los cielos. Hoy te digo, con el corazón encendido por su palabra: el silencio no es señal de rechazo, es señal de que algo se está gestando. Es el vacío antes de la lluvia, es el desierto antes de la promesa, es la calma antes del rompimiento. Y si hoy decides no apagar tu voz, si hoy eliges seguir buscando, seguir orando, seguir esperando, aunque el silencio te rompa por dentro, entonces el mismo Dios que guardó silencio por un tiempo, hablará. Y cuando lo haga, sabrás por qué tardó. Y todo lo que hoy te pesa se convertirá en testimonio. Porque Él no se olvidó de ti. Él no está distante. Él no te dio la espalda. Está más cerca de lo que sientes. Está más atento de lo que imaginas.
Está trabajando en silencio para sorprenderte con gloria. Resiste un poco más, proclama un poco más, cree un poco más, porque cuando el silencio se rompa, no será solo una respuesta, será un camino abierto donde tú creíste que todo se había cerrado. Cuando el cielo no responde, Dios aún está obrando. El mayor error que puedes cometer en tu dolor es confundir el silencio de Dios con su ausencia. Solo porque no lo escuchas no significa que no esté hablando. Solo porque no ves movimiento no significa que no esté actuando. Solo porque no hay señales visibles no significa que el cielo se haya detenido. Porque Dios nunca deja de obrar, incluso cuando tú no puedes percibirlo. Él trabaja en dimensiones invisibles, en momentos que no parecen especiales, en días que se sienten vacíos, y mientras tú esperas una manifestación, Él ya está ejecutando un milagro. No eres el primero en sentir que el cielo está en pausa. El pueblo de Israel vivió 400 años de silencio entre el último profeta y la llegada del Mesías. 4 siglos sin una voz, sin una visión, sin una nueva palabra. Pero durante ese tiempo, Dios no estaba inactivo. Estaba alineando reinos, preparando caminos, moviendo imperios, conectando historias. Porque cuando Dios parece ausente, en realidad está en su obra más estratégica. No responde por emoción, responde por eternidad. Y cada segundo de espera tiene un propósito más alto de lo que tu mente puede entender. José fue traicionado, vendido, encerrado y olvidado. Años enteros pasó preguntándose dónde estaba el Dios que le había dado sueños. Cada día en la prisión parecía una negación de lo que Dios le había prometido. Pero lo que no sabía es que, mientras él contaba los días en la cárcel, Dios estaba moviendo las fichas de un tablero divino. El hambre estaba por llegar. Egipto estaba por necesitar sabiduría. Y cuando todo estuvo en su lugar, en una sola noche, Dios los sacó del foso al palacio, sin aviso previo, sin señales, porque el Dios que parece tardar nunca llega tarde. Esa es la verdad que necesitas abrazar hoy. Solo porque no ves a Dios moverse, no significa que Él no esté preparando algo más grande de lo que pediste. A veces la falta de respuesta es protección. A veces la demora es madurez. A veces lo que tú crees que es olvido es solo una redirección hacia una bendición mayor. Él no te ignora, Él no te castiga, Él no está indiferente, Él está envolviendo tu oración con capas de propósito que tú todavía no puedes ver. Porque la fe no es solo creer que Dios puede hablar, es creer que Él está obrando aunque no diga una palabra. Tú solo ves lo que está frente a ti. Dios ve todo lo que está alrededor de ti. Tú pides una puerta, Él está construyendo un edificio. Tú pides una respuesta, Él está diseñando una historia. Y si hoy no hay señales, no es porque Dios se olvidó de ti, es porque está trabajando en algo que requiere más que una respuesta rápida. Requiere precisión celestial, requiere obediencia tuya, requiere tiempo perfecto. María y Marta mandaron llamar a Jesús cuando Lázaro aún estaba enfermo. Esperaban que llegara de inmediato, pero Jesús tardó, y cuando llegó, ya era tarde según los ojos humanos. Lázaro había muerto, todo parecía perdido, pero justo ahí, cuando la esperanza se había ido, Jesús levantó lo imposible. No solo sanó, resucitó, porque cuando Dios decide obrar, no necesita estar a tiempo humano. Él llega a su hora y cuando lo hace, cambia lo que parecía irreversible. No pierdas la fe, solo porque el cielo está en silencio. No abandones la oración solo porque no hay respuesta inmediata. No dejes de creer solo porque no entiendes lo que pasa. Porque aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque no lo comprendas, Dios sigue obrando.
y está obrando a tu favor. Él no ha dejado tu historia a la deriva. Él no soltó el control. Él no se desinteresó de tu proceso. Él está tejiendo cada hilo de dolor, cada segundo de espera, cada lágrima escondida en un diseño que aún no comprendes. Pero cuando todo se revele, cuando lo veas desde el otro lado, vas a agradecer cada minuto de silencio, porque te llevó al lugar exacto donde el milagro debía manifestarse. Hoy, si sientes que el cielo está en pausa, quédate quieto en tu fe. Persevera, adora, declara, porque el Dios que parece callar es el mismo que ya está obrando. Y lo que hoy sientes como un retraso, mañana será el testimonio de que Dios nunca dejó de trabajar en ti. Dios no necesita una puerta para hacerte pasar. Él abre caminos. Tal vez llevas días, semanas o incluso años esperando que se abra una puerta. Has tocado, has golpeado, has orado frente a muros que no ceden. Has esperado la llamada correcta, la respuesta que no llega, el diagnóstico que cambie, el milagro que se retrasa. Pero, ¿y si Dios no quiere abrir una puerta? ¿Y si Él no necesita esa puerta para llevarte a donde te prometió? ¿Y si, en lugar de esperar que se abra algo construido por manos humanas, Dios está a punto de hacer algo que jamás se ha visto antes? Porque nuestro Dios no está limitado por accesos físicos ni caminos trazados. Él no necesita permisos, conexiones, ni oportunidades humanas. Él es el Dios que abre donde no hay. Él es el Dios que crea donde todo terminó. Él no busca una entrada, Él hace camino. Así lo hizo cuando el pueblo de Israel estuvo atrapado entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón. No había escapatoria, ni adelante ni atrás. No había salida visible. Todo apuntaba a la derrota. Pero lo que para el hombre era un callejón sin salida, para Dios era el escenario perfecto para demostrar su gloria. Y en un acto sin precedentes, el mar se abrió. Las aguas retrocedieron. La tierra seca apareció. Porque cuando Dios quiere que avances, no necesita condiciones ideales, solo necesita tu fe. Y esa fe, incluso temblorosa, incluso rodeada de lágrimas, es suficiente para activar un camino que no existía. No esperes que Dios opere dentro de tus expectativas. Él no necesita tu lógica. No está limitado por lo que puedes imaginar. Donde tú ves una pared, Él ve una puerta invisible. Donde tú ves un no, Él dice, yo soy el que decide. Donde tú escuchas que se acabó, Él declara, aquí comienza mi intervención. Porque el Dios que sirves no depende de la economía, de la ciencia, de las personas ni del sistema. Él puede usar medios humanos si quiere, pero no los necesita. Porque cuando Él decreta que algo se abrirá, se abre. Cuando Él declara que pasarás, pasarás. Muchos están esperando señales, pero Dios está esperando obediencia. Porque el mar no se abrió antes del paso. Se abrió cuando Moisés extendió la vara, cuando el pueblo caminó hacia lo imposible. Y así funciona con nosotros. Mientras esperas que se despeje todo, Dios te dice, avanza, aunque no veas, aunque no entiendas, aunque no haya puerta, camina por fe y verás que el terreno que parecía imposible se partirá a tu favor. Estás orando por una oportunidad. Él puede crearte una desde cero. Estás esperando que alguien te abra espacio. Él puede remover personas, reorganizar sistemas y colocar tu nombre donde nadie lo esperaba. ¿Te sientes estancado? Entonces, prepárate, porque justo cuando piensas que todo está cerrado, Dios puede abrir camino en medio del desierto. No rodeándolo, no evitándolo, sino en el centro del lugar que parecía más árido, más seco, más estéril. Recuerda que su palabra es más fuerte que cualquier cerradura. Su promesa es más firme que cualquier muro. Su voz tiene más poder que cualquier obstáculo. Y si Él dijo que te llevará a un lugar, no hay barrera que lo impida. El problema no es si Dios puede abrir camino.
El verdadero desafío es si tú estás dispuesto a caminar aun cuando no veas el suelo bajo tus pies. Hoy deja de mirar las puertas que no se abren y comienza a proclamar caminos donde nadie ha pasado. Porque tu Dios es creativo, tu Dios es soberano, tu Dios no copia métodos, Él hace cosas nuevas. Y lo que hará contigo no tiene precedente. Vas a cruzar donde otros se rindieron. Vas a entrar donde otros dijeron que era imposible. No por tu fuerza, no por tu habilidad, sino porque caminas sostenido por aquel que todo lo puede. Levanta tu mirada. No pongas tus ojos en la pared. Ponlos en el Dios que puede atravesarla. No esperes que alguien te invite. Dios ya te eligió. No temas al mar. Él ya preparó la tierra seca. No escuches a los que dicen que no se puede. Escucha la voz que te dice, yo haré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y si Él lo dijo, así será. La oración que transforma un muro en una salida. La oración no fue diseñada para ser el último recurso de un corazón derrotado, sino la primera arma de un espíritu encendido por la fe. No es un suspiro al vacío, es una llave que gira en la cerradura del cielo. No es una rutina religiosa, es un acto espiritual con repercusiones eternas. La oración verdadera no se limita a repetir palabras, es una declaración de guerra contra todo lo que se opone al propósito de Dios. Y cuando esa oración nace del quebranto, de la fe que sobrevive a la oscuridad, de la esperanza que se niega a morir, entonces ocurre lo inexplicable. El muro que te detenía se convierte en una salida que te impulsa hacia lo que parecía imposible. Hay oraciones que cambian atmósferas, oraciones que no son largas ni complejas, pero que vienen desde lo más profundo del espíritu. Esas oraciones no siguen fórmulas. No dependen de emociones, son gritos del alma que provocan una respuesta directa del cielo, como la oración de Ana, sin voz, pero tan intensa que activó el favor de Dios, como la de Jonás en el vientre del pez, que rompió su condena, como la de Jesús en Getsemaní, que lo sostuvo hasta la cruz. Oraciones que no buscan convencer a Dios, sino rendirse ante su voluntad, y en esa rendición, liberar su poder. Cuando oras con fe, el muro que tienes delante deja de ser obstáculo y se convierte en señal, porque el enemigo solo levanta muros frente a lo que amenaza su territorio. Si estás frente a una pared, es porque del otro lado hay algo que te pertenece. Y si estás orando, no estás en derrota, estás en construcción. Tu oración está perforando lo que no se ve. Está empujando dimensiones que tu lógica no alcanza a entender. Está desatando ángeles, desbloqueando destinos, rompiendo esquemas que otros aceptaron como finales. No te limites a orar pidiendo, ora declarando. No hables desde la carencia, habla desde la promesa. Porque tú no oras como esclavo que implora, oras como hijo que reclama herencia. Oras como profeta que pronuncia la voluntad del Padre. Oras como guerrero que ya vio la victoria y se rehúsa a retroceder. Y esa clase de oración no solo abre caminos, transforma realidades. ¿Recuerdas a Pablo y Silas en prisión? No tenían salida, encerrados, golpeados, atados, pero oraron y cantaron, y mientras lo hacían, el suelo tembló. Las puertas se abrieron, las cadenas cayeron. ¿Qué cambió primero? La situación no, cambió el ambiente espiritual, porque la oración no espera que el problema se resuelva para manifestar fe. La oración cambia el ambiente para que lo sobrenatural ocurra. Y eso es lo que está a punto de pasar contigo. Ese muro que has estado viendo, esa situación que parece inmóvil, esa puerta cerrada, no es más fuerte que tu voz conectada con la fe. Pero no cualquier voz, no una voz religiosa, no una voz memorizada, sino una voz que ha decidido creer aunque duela, una voz que proclama aunque no vea,
una voz que no repite por costumbre, sino que declara desde la certeza de que Dios no miente. Hoy el Espíritu Santo te llama a orar como nunca antes, a declarar sobre tu valle, a hablarle a tu montaña, a soltar palabra viva sobre tu desierto. No te calles, no te detengas, no ores con miedo, ora con autoridad, porque tú tienes promesa, tienes respaldo, tienes el nombre de Jesús sobre ti, y en ese nombre todo muro cae, todo lo cerrado se abre, todo lo perdido se recupera, todo lo muerto resucita. No esperes a sentir algo para orar con poder. Ora con poder para empezar a sentir lo que Dios ya decretó. Ora aunque tiemble tu voz. Ora aunque tus ojos sigan llenos de lágrimas. Ora aunque parezca que nada cambia, porque esa oración, si viene desde el Espíritu, ya está cambiando todo. Hoy es el día en que el muro deja de ser límite y se convierte en salida. Hoy es el día en que tu oración se eleva como clamor y desciende como milagro. Porque cuando un hijo de Dios ora con fe, el cielo no guarda silencio, el cielo responde con caminos. Del quebranto a la autoridad, lo que el dolor activó en ti. No fuiste quebrado para quedarte roto. El dolor que te atravesó no vino para destruirte, sino para despertarte. Hay un punto en el alma donde ya no luchas por salir del dolor, sino por entender por qué Dios lo permitió. Y es justo ahí, cuando ya no queda nada más que tus pedazos y su presencia, donde nace algo que no tenías antes: autoridad. No la autoridad que se imita desde un púlpito, ni la que se estudia en un libro. La autoridad que se recibe en el fuego, que se forma en la oscuridad, que se marca en las grietas del alma cuando decides no rendirte, aunque todo dentro de ti te grite que lo hagas. El quebranto no es un accidente, es una herramienta santa en manos de un Dios que ve más allá de lo que tú puedes imaginar. Él no te rompió, pero sí permitió que ciertas cosas se rompieran para revelarte quién eres cuando ya no hay máscaras, ni títulos, ni fuerzas humanas. Porque solo en ese estado crudo, sin adornos, sin filtros, puede derramar una unción que no se contamina con orgullo. Y esa unción solo llega a quienes han sangrado en secreto, a quienes han peleado en silencio, a quienes han llorado delante de Dios sin tener a quien más acudir. Job perdió todo: su riqueza, su familia, su salud, su reputación. Quedó con el alma desnuda y la vida hecha cenizas. Pero en ese polvo, en esa ruina, encontró algo más poderoso que la restauración que recibiría después. Conoció a Dios de forma real. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Esa declaración no nació de la teoría, nació del quebranto. Y cuando Job habló desde esa profundidad, todo lo que perdió fue restaurado con gloria multiplicada. Porque la autoridad no se recibe en el confort, se hereda desde la intimidad forjada en el dolor. Hay una versión de ti que solo puede nacer desde lo que te dolió. Hay una voz dentro de ti que solo se activa cuando ya no estás tratando de impresionar a nadie. Hay una dimensión espiritual que solo se abre cuando tu carne deja de gritar y tu espíritu toma el control. Y esa transición ocurre cuando entiendes que el dolor no te quitó valor, sino que te reveló el valor que ya tenías, que el quebranto no fue una interrupción, sino una iniciación. No fuiste víctima, fuiste moldeado. No estás descartado, estás siendo forjado para operar en otro nivel. Moisés huyó tras haber cometido un error. Se escondió en el desierto, quebrado por dentro, convencido de que su historia había terminado. Pero fue justo ahí, 40 años después, cuando la zarza ardiente lo encontró. No cuando estaba fuerte, sino cuando ya no confiaba en sí mismo. Dios lo llamó no a pesar de su quebranto, sino a través de él. Porque ahora Moisés no lideraría con orgullo, sino con dependencia. Y esa es la autoridad que Dios está activando en ti, no la que se impone, sino la que fluye, no la que domina, sino la que transforma.
una autoridad invisible que se respira cuando hablas, que se percibe cuando oras, que rompe cadenas no por lo que dices, sino por lo que cargaste en silencio. La herida que trataste de esconder será el canal por el cual otros recibirán sanidad. El error que tanto te avergonzó será el terreno donde Dios sembrará sabiduría. El proceso que pensaste que era castigo, en realidad fue entrenamiento. Y ahora, sin darte cuenta, hablas distinto, oras distinto, ves distinto, porque ya no hablas desde lo que sabes, hablas desde lo que viviste. Y eso pesa, eso marca, eso libera. El infierno temía este momento, temía que sobrevivieras a lo que te pasó, temía que no te rindieras, temía que, aún en pedazos, siguieras adorando, porque ahora no solo estás de pie, estás ungido. Estás cargando una gloria que no viene de las victorias públicas, sino de las guerras secretas. Estás caminando con una autoridad que no aprendiste en una clase, sino que absorbiste en noches donde solo tú y Dios sabían el precio que estabas pagando. Y hoy, mientras otros aún te ven como alguien roto, el cielo ya te reconoce como alguien equipado. Porque lo que el dolor activó en ti no es un simple testimonio, es una nueva dimensión, es la voz del que pasó por fuego y salió con promesa, es el paso firme del que fue quebrado, pero ahora camina con autoridad, el punto muerto donde Dios escribe un nuevo comienzo. Hay un lugar donde ya no hay ideas, ni salida, ni alternativas, donde ya lo intentaste todo y nada funcionó, donde tu mente se queda en blanco y tu alma se llena de cansancio, donde las puertas no solo están cerradas, están selladas. Ese lugar se llama punto muerto. Y aunque lo sientes como un final, en el reino de Dios es el lugar exacto donde Él comienza algo nuevo. Porque el punto muerto del hombre es el punto de partida de Dios, donde tú ya no puedes más. Él dice, ahora me toca a mí. Hay momentos en los que ya no haces fuerza, no porque te rendiste al enemigo, sino porque te rendiste a Dios. Dejaste de correr en círculos, dejaste de buscar explicaciones, dejaste de insistir en caminos que ya no responden. Y en ese momento de entrega, en esa quietud que nace del agotamiento, empieza a brotar algo sagrado. El nuevo comienzo que no depende de tu estrategia, sino de su voz. Muchos quieren ver el milagro mientras aún tienen control, pero los milagros no se manifiestan donde hay confianza en los métodos humanos. El milagro llega cuando todo terminó, cuando ya no hay plan B, cuando nadie te puede ayudar, cuando no tienes a quién llamar, cuando el único que queda es Dios. Ese es el punto más temido por el alma, pero el más poderoso para el espíritu. Porque ahí es donde ya no hay estorbo, no hay distracción, no hay orgullo, solo tierra fértil para lo sobrenatural. No es casualidad que Jesús haya esperado hasta el cuarto día para ir a la tumba de Lázaro, porque el cuarto día es el día donde ya no hay esperanza humana. Es el día del olor de la muerte, el día en que ya nadie espera nada. Y justo ahí, cuando todos pensaban que todo terminó, Jesús dijo, Lázaro, sal fuera, y la muerte obedeció. Porque el punto muerto no es una pared, es una plataforma, no es el fin, es el escenario donde Dios demuestra que no necesita tiempo para hacer algo eterno, solo necesita tu fe. Tal vez estás en ese lugar, no ves avance, no ves señales, no ves sentido, y todo en ti quiere rendirse, bajar los brazos, aceptar que esto no va a cambiar. Pero Dios no te llevó hasta aquí para que mueras en el desierto. Él te trajo hasta este punto para mostrarte que no se necesita esperanza humana para que su promesa se cumpla. Solo se necesita su palabra. Y esa palabra ya fue soltada sobre tu vida. Lo que Él prometió no se ha cancelado. Solo ha estado siendo preparado para aparecer cuando nadie lo espera. Mira a Ruth, viuda,
sin futuro, sin recursos, recolectando migajas en un campo que no era suyo. Pero ese campo se convirtió en la puerta de entrada a su destino. Dios estaba escribiendo una nueva historia justo en el lugar donde ella solo veía sobrevivencia. Y tú, aunque sientas que solo estás aguantando el día, aunque te parezca que no estás yendo a ningún lugar, estás parado justo donde Dios empieza a alinear lo que no puedes ver. No te confundas. El punto muerto no es la prueba de que Dios te abandonó. Es la prueba de que Él está por intervenir con algo que cambiará todo. Pero necesitas quedarte. Necesitas resistir la presión de rendirte. Necesitas callar la voz que dice, ya se acabó, y volver a escuchar la voz que dice, he aquí, yo hago cosa nueva. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Hoy, mientras sientes que no hay hacia dónde ir, levanta tu cabeza, porque el Dios que abre caminos no necesita condiciones, solo necesita tu sí, solo necesita que te mantengas creyendo aun cuando el terreno no se mueve, porque hay algo que está gestándose, y cuando el cielo lo suelte, será tan claro, tan exacto, tan lleno de gloria, que te darás cuenta de que ese punto muerto no era el final. Era la sala de parto donde nacía tu nueva temporada. No estás estancado, estás siendo reposicionado, no estás olvidado, estás siendo refinado, no estás perdiendo el tiempo. Estás siendo preparado para recibir lo que solo llega cuando ya no queda nada más que la voz de Dios diciendo, ahora es tiempo de comenzar de nuevo. Declara con fe. La oración que abre lo que estaba cerrado. Hay momentos en los que ya no basta con pedir en silencio. Hay situaciones en las que el enemigo ha levantado muros tan altos que solo una voz llena de fe puede derribarlos. Porque la oración tiene muchas formas, pero cuando se convierte en declaración, algo cambia. Ya no es solo un susurro, es una espada, ya no es solo clamor, es autoridad, ya no es solo súplica, es una proclamación que activa lo que estaba detenido, porque lo que se declaró en la tierra con fe, el cielo no lo ignora, y lo que se decreta bajo la unción, aunque parezca imposible, será establecido. Jesús dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, muévete, y se moverá. No dijo que lo pensaran, no dijo que lo imaginaran, dijo que lo dijeran, porque la fe se manifiesta también en la boca. La oración que abre lo que está cerrado no es la que se guarda por miedo, es la que se suelta por convicción. Y tú, aunque estés cansado, tienes una voz que aún puede mover montañas, una declaración que puede romper ciclos, una palabra que, al salir de tu espíritu, desata la intervención de Dios. Tal vez durante mucho tiempo oraste en silencio, quizás pediste con respeto, con reverencia, con cuidado, pero hay batallas que no se ganan solo pidiendo. Hay puertas que no se abren hasta que alguien las toca con violencia espiritual. Hay cielos que no se rasgan hasta que alguien los clama con grito profético. Como Bartimeo, que no se quedó esperando que Jesús lo mirara. Gritó, aclamó. Y cuando lo quisieron callar, gritó más fuerte, porque sabía que su voz tenía poder, su fe tenía urgencia. Y ese grito detuvo a Jesús en medio de la multitud. Tú también estás en ese momento, ya no es tiempo de esperar que el milagro te encuentre. Es hora de proclamarlo con la autoridad que el Espíritu Santo ya te dio. Declara sanidad, declara libertad, declara que las puertas se abren, declara que los ciclos de dolor se rompen, declara que los cielos se abren sobre tu casa, no desde el miedo, sino desde la promesa, porque no estás lanzando palabras al aire, estás alineando tu voz con el decreto eterno de Dios, estás repitiendo lo que el cielo ya habló. Y cuando eso sucede, no hay fuerza en la tierra ni en el infierno que pueda resistirlo. Recuerda lo que hizo Josué.
Dios no le dio armas ni estrategias humanas para conquistar Jericó. Le dio instrucciones que parecían absurdas: rodear el muro en silencio y luego gritar, no con quejas, no con lamento, con grito de victoria. Y cuando el pueblo obedeció y declaró con fe, las murallas cayeron, no por fuerza, no por lógica, por obediencia, por fe activa, por declaración audaz, porque la atmósfera espiritual responde a voces que no tiemblan ante la imposibilidad, sino que creen en el poder de Dios. Hoy no estás llamado a observar, estás llamado a abrir tu boca, a romper el silencio, a usar tu lengua como instrumento de guerra, porque dentro de ti hay promesas vivas, y esas promesas no pueden permanecer dormidas. Tienes que hablarles. Como Ezequiel frente al valle de huesos secos, Dios le dijo: profetiza sobre estos huesos. Y cuando habló, los huesos se alinearon, la carne volvió, el aliento entró, y lo que estaba muerto revivió. Porque la voz que se alinea con Dios es capaz de transformar sepulcros en jardines. No te calles más, no te encierres en pensamientos. No aceptes que todo se quede igual. Usa tu voz, declara con fe, porque la oración que abre lo que estaba cerrado no es la más larga ni la más teológica, es la más sincera, la más valiente, la que viene desde el quebranto, pero se expresa con autoridad. Este es el momento. No después, no mañana. Declara ahora, proclama ahora, háblale a tu situación, manda retroceder a la angustia, desata lo que estaba atado, porque el poder de la vida y la muerte está en la lengua, y tú no fuiste llamado a morir en esta batalla. Fuiste llamado a profetizar en medio de ella, y lo que hoy declares con fe se abrirá. Profetiza tu victoria antes de verla. Profetiza tu victoria, aunque tus ojos aún no la vean. Declara el final glorioso de esta batalla, aunque tus emociones todavía estén atrapadas en el valle. Porque la fe no espera la evidencia para creer. La fe llama lo que no es como si ya fuera. La fe no necesita pruebas, necesita una palabra, y tú ya la tienes. Tienes promesas que no caducan, tienes la voz del Espíritu Santo susurrando que esto no te destruirá, que esto no es tu tumba, que esta situación será escenario de un testimonio mayor del que imaginas. Dios nunca te llamó a caminar por lógica, te llamó a caminar por fe. Por eso, muchas veces antes del milagro verás caos, antes de la sanidad verás síntomas, antes de la puerta abierta verás muros, porque la fe real no se forma en la comodidad. Se forma en la tensión de no ver nada y aún así proclamar todo. Se forma cuando los que te rodean se rinden, pero tú te mantienes declarando: mi Dios lo hará. Mira a Abraham. Le prometieron una descendencia incontable y pasaron años de silencio. Promesa tras promesa, día tras día, sin hijo, sin señal. Pero la Biblia dice que no dudó por incredulidad, sino que se fortaleció dando gloria a Dios. ¿Cómo es posible glorificar a Dios por algo que aún no tienes? Porque la fe verdadera alaba en medio de la espera, declara en medio de la duda, celebra en medio del desierto. Hoy, tú estás llamado a hacer lo mismo. Tal vez tu entorno aún no cambió, tal vez tus circunstancias siguen igual. Pero tu boca puede abrir caminos antes de que tus pies los pisen. Tu alabanza puede subir al cielo y activar un cambio en la tierra. Porque Dios no responde al lamento vacío, responde a la fe declarada, responde a la confianza que dice: aunque no lo vea, ya lo creo, aunque no lo tenga, ya lo recibo, aunque no se haya abierto, ya paso por allí en el Espíritu. Hay batallas que se ganan cuando decides hablar como un vencedor antes de ver la victoria, como David frente a Goliat. No esperó a que el gigante cayera para hablar. Declaró: hoy te entregaré a las aves del cielo. Habló antes, declaró antes, profetizó antes.
Y eso fue lo que activó lo sobrenatural, porque cuando hablas con fe, el cielo se pone en movimiento. Cuando hablas como quien ya vio el milagro, los ángeles reciben instrucciones, y aunque nada se mueva a tu alrededor, todo empieza a moverse en el reino invisible. Tú no eres lo que estás atravesando, tú eres lo que Dios dijo que serías. Por eso, aunque todo parezca gritar derrota, tú debes hablar victoria. Aunque tu cuerpo diga enfermedad, tú proclamas sanidad. Aunque tus finanzas digan quiebra, tú proclamas provisión. Porque el que profetiza se posiciona en el futuro que Dios ya escribió y lo trae al presente por medio de la fe. Hay un poder inmenso cuando declaras victoria en el valle. No esperes a estar en la cima para hablar. No esperes a ver la respuesta para creer. Habla ahora, profetiza ahora, porque lo que sale de tu boca hoy puede formar la atmósfera de tu mañana. La palabra dice que el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Entonces usa tu lengua como espada, usa tu boca como altar, usa tu declaración como semilla, y verás cosecha. Este es el momento en que tu voz no puede temblar, aunque tus piernas tiemblen, que tu fe no lo haga, aunque tu corazón esté herido, que tu espíritu se levante. Porque en medio del quebranto, Dios te da la autoridad para profetizar como un hijo, no como un esclavo, como un heredero, no como un mendigo. No estás pidiendo migajas, estás reclamando promesas. No estás rogando piedad, estás profetizando propósito. Así que habla, declara, grita si es necesario, llora si lo necesitas, pero que tus lágrimas estén mezcladas con fe, porque cuando profetizas tu victoria antes de verla, estás diciendo al infierno que no ganará. Estás diciendo al cielo que estás listo, y estás diciendo a tu alma, no morirás aquí. Verás la gloria de Dios. Tu testimonio nacerá del lugar donde pensaste rendirte. Hay lugares donde pensaste que tu historia terminaría. Momentos en los que dijiste, hasta aquí llego. Horas en las que tus fuerzas cayeron, tus lágrimas no se detuvieron y tu alma pareció rendirse. Pero el cielo no archivó tu historia. El cielo no bajó el telón. Porque lo que para ti era el final, para Dios era el inicio de algo nuevo. A veces, Dios permite que lleguemos al borde para mostrarnos que Él nunca tuvo intención de dejarnos caer. Solo estaba preparando el escenario para un testimonio que no sería posible de otra forma. Escucha bien esto. El lugar donde creíste que todo estaba perdido será el mismo lugar desde donde Dios levantará algo que otros necesitarán escuchar. La batalla que pensaste que te destruiría será la historia que edificará a otros. El dolor que pensaste que sería tu ruina será la plataforma de tu llamado. Dios no desperdicia lágrimas, no ignora procesos, no deja sin propósito lo que atravesaste. Cada noche oscura, cada oración entre suspiros, cada silencio doloroso, todo está siendo transformado en testimonio, porque hay gloria en medio de la ceniza. Hay un nuevo amanecer detrás de la noche más larga. Dios no se quedó observando tu angustia, Él descendió en medio de ella, te sostuvo cuando no lo sentías, te protegió cuando pensabas que todo se rompía, y ahora te dice, de ese mismo lugar donde pensaste rendirte, vas a salir fortalecido. Y no solo eso, vas a levantar a otros con lo que aprendiste. El enemigo no peleó tanto contra ti por lo que hiciste, sino por lo que ibas a llegar a ser. Sabía que si salías de esa temporada, ibas a ser una amenaza. Sabía que si sobrevivías a esa prueba, ibas a hablar con una autoridad que no se compra con libros, ni se aprende en iglesias. Ibas a hablar desde las cicatrices, desde la experiencia, desde el fuego. Y cuando hablas desde allí, hay un peso espiritual que rompe cadenas en otros. Hoy, el cielo te recuerda que tu historia no será marcada por la derrota, será recordada por la fidelidad de Dios.
serás testigo de que Él nunca llega tarde, de que cumple lo que promete, de que aún en el silencio está obrando, y tu voz será usada para proclamar eso a quienes ahora mismo están donde tú estuviste. No hablarás desde la teoría, hablarás desde la redención, desde la restauración, desde el milagro, así como Pedro negó y luego predicó con poder, así como Pablo persiguió y luego escribió con pasión, así como María lloró y luego anunció la resurrección. Tú también serás levantado desde tu quebranto para hablar con fuego. Tus palabras no serán las mismas. Tus oraciones no serán superficiales. Tu adoración no será vacía, porque ahora sabes lo que es ser rescatado. Y los que han sido rescatados adoran diferente, hablan diferente, caminan diferente. Hoy, proclama esto en lo profundo de tu espíritu. Lo que viví no me define, me impulsa. Lo que sufrí no me rompe, me moldea. Lo que lloré no me hunde, me purifica. Porque Dios no te trajo hasta aquí para abandonarte. Él ha estado contigo en cada etapa. Y ahora llega la parte de la historia donde el milagro toma forma, donde el cielo irrumpe, donde lo que estaba cerrado se abre, donde tu boca se llena de risa y tu lengua de alabanza, donde tus enemigos no entenderán cómo sigues de pie, pero tú sí sabrás. Fue Dios. Este testimonio será tan real, tan vivo, tan lleno de poder, que no podrás callarlo. No querrás callarlo, porque cuando el poder de Dios te levanta, lo hace con propósito, para que el mundo vea que Él sigue obrando, para que otros crean, para que las cadenas de muchos se rompan con tu relato. Este no es el fin, es el renacer, es el envío, es el cumplimiento de todo lo que el enemigo intentó retrasar. Así que levanta tu cabeza, sacude el polvo del alma, respira profundo y declara: mi testimonio comienza ahora. No después del milagro, no después de la respuesta, ahora, porque ya eres diferente, porque ya fuiste marcado, porque ya eres evidencia viva de que Dios abre caminos imposibles. Hoy lo proclamas por fe, mañana lo contarás con lágrimas de gozo, y pasado lo predicarás con autoridad, porque este es tu tiempo, esta es tu historia, y el cielo está escribiendo tu capítulo más glorioso.